En todo el mundo se han registrado imágenes religiosas moviéndose o llorando, conmoviendo y sorprendiendo a las personas. Aunque la Iglesia no aprueba del todo estas manifestaciones sobrenaturales, hay quienes dentro del clero sí las aceptan como milagros o manifestaciones divinas. Hace unos meses en Venezuela se registró un hecho realmente sorprendente en una iglesia en la capital. Después de que el padre de esta iglesia terminara de oficiar la misa dominical del mediodía, el Jesús Nazareno de su parroquia comenzaría a llorar. La sorpresa embargó a los feligreses que asistieron a la misa del día domingo 2 de septiembre, cuando al culminar, uno de ellos notó que la imagen de Jesús el Nazareno, que se encontraba dentro del recinto, había comenzado a llorar. Ante la impresión, las personas comenzaron a sacar sus teléfonos para capturar aquel momento. Y en el cuello. Sangre viva. Ay, Dios mío. Ay, en la frente, mira. Y en las espinas de la corona. Ante hechos tan significativos como este, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué significa esto? Pero para efectos de este video, debemos añadir una pregunta más, y es: ¿cuál es la postura de la iglesia ante este acontecimiento? Te invito a quedarte hasta el final del video para que descubras que el propio hecho en sí no es lo más impactante de esta historia. Cuando un hecho tan impactante como este ocurre, se le puede dar diferentes interpretaciones. La más conocida de ella es que cuando una imagen religiosa llora, puede significar la venida de grandes cambios para el país en el que ocurre este hecho. Se dice también que de cierta forma, esta es una manifestación divina que nos muestra que la vista está puesta sobre los acontecimientos ocurridos en una nación, y a su vez, algunas personas también aseguran que esto es una forma de reflejar empatía ante el inmenso padecimiento de las personas del lugar donde se dan estos hechos. Si lo pensamos detenidamente, la verdad es que cualquiera de estas interpretaciones calza a la perfección, ya que para nadie es un secreto el terrible padecimiento de los venezolanos, producto de las injusticias derramadas en este país. Sin embargo, siendo fiel a las palabras con las cuales inicié este video, esto no es lo más extraño de todo el asunto. Lo más impactante de este hecho es la postura de la iglesia: un silencio absoluto. Hasta el momento, no se ha dado un pronunciamiento oficial por parte de la Iglesia Católica respecto a este acontecimiento, y ello me llevó a preguntar el porqué de esto. Según fuentes confiables, la Iglesia, en aras de evitar el alarmismo, se cerciora que lo ocurrido sea verídico, ya que en el pasado se ha sabido de casos en el que imágenes religiosas que se encontraban fuera de los templos, como en casos o sitios similares, resultaron ser falsos. Es por ello que se envían las lágrimas a una prueba de salinización, con la cual se determina si efectivamente se trata de lágrimas reales o, como ha pasado en casos fraudulentos, agua con sal. Lo mismo aplica para la sangre. Esta se envía a pruebas para constatar que no provenga de ninguna persona que usualmente puede estar alrededor de dichas imágenes. Con esto quedaría todo completamente aclarado. Se puede decir que se está estudiando si verdaderamente el Jesús de Nazaret de la iglesia San Salvador había llorado lágrimas de sangre
o si resulta ser uno de los múltiples casos confirmados como falsos. O al menos sería de esa forma, de no ser por una particular publicación respecto al tema. El día 10 de septiembre, el sacerdote y periodista Honegger Molina comunicó a través de su cuenta de Twitter el siguiente mensaje. En el 2010 se restauró el nazareno de la iglesia de las Acacias y como parte de su decorado fueron colocadas en su rostro lágrimas de resina. El sufrimiento de los venezolanos sí que es real, pero no así las lágrimas de esta imagen. Estas declaraciones reavivan el misterio que circula alrededor de este acontecimiento, ya que en el pasado la iglesia solo se había manifestado a través de comunicados concretos si era real o falsa la manifestación en cuestión. Sin embargo, a no mucho tiempo de lo sucedido, sin dar un tiempo prudencial para la realización de las pruebas necesarias, que dicho sea de paso, son de alto rigor y se realizan en laboratorios especializados. Entonces, ¿por qué Honegger Molina ha emitido esta declaración? ¿Por qué se busca desmentir de esta manera tan apresurada el hecho? La posible respuesta puede ser que debido a la rápida viralización del video donde se muestra el hecho, prefirieron desmentirlo, con la finalidad de evitar reacciones extremas ante lo sucedido. Pero es imposible, ya que de ser así, la persona responsable de emitir esta información debería ser alguien con un rango mucho mayor dentro de la iglesia, como el cardenal Urosa Sabino, por mencionar un ejemplo. Y esto se emitiría a través de un comunicado oficial y no a través de una cuenta de Twitter. Además que, si analizamos la explicación del sacerdote Honegger, existe un fallo en el argumento, y es que sí, efectivamente, las lágrimas de resina sí pueden verse como lágrimas reales, ya que éstas comparten similitud con el barniz, el cual, de ser mal aplicado, pueden adoptar la forma de gotas que descienden y solidificarse de esta forma. Pero si vemos detenidamente el video, notaremos que las lágrimas están cayendo. Si bien en la publicación de Honegger se aprecia una fotografía, la cual, efectivamente, puede concordar con su declaración, al ver el video, esta se vuelve insostenible. Ante esto, cualquier persona podría decir que quizás la resina comenzó a derretirse y esto fue lo que creó la ilusión de que el nazareno estaba llorando. Pero eso también es imposible, porque la resina es una sustancia orgánica de consistencia pastosa que se solidifica en contacto con el aire. Y como si ya todo este caso no fuese suficientemente extraño, personalmente me di a la tarea de enviar un grupo de personas a investigar el acontecimiento. El párroco de la iglesia se mostró muy amable y nos extendió la invitación a visitar el recinto donde ocurrió el suceso. Pero seguido de la invitación y sabiendo la intención de la solicitud de asistencia, no reparó en comentarnos que éste no había visto lo sucedido y por ello se mantenía escéptico. Y en el cuello. Sangre viva. Ay, Dios mío. Ay, en la frente, mira. Y en la espina de la corona. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás del nazareno? Y si todo esto es falso, ¿por qué el párroco de la iglesia solo se limitó a decir que no había visto nada? ¿Y por qué Honegger Molina emitió un comunicado que es por demás ilógico? Dejo la respuesta en tus manos. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.